Entonces, okay, un cristiano progresista, tal como lo dice el término, ¿no? El progresista es alguien que está buscando el progreso, el cambio continuo. Lo Okay. opuesto al conservador, el conservador quiere mantener las cosas como están, el progresista quiere ir transformando las cosas. Ahora, el cristiano progresista es aquel que ha ido aceptando y abrazando que la espiritualidad es parte del ser humano y el ser humano evoluciona y cambia con el paso del tiempo. Entonces, si yo voy cambiando, si la sociedad va cambiando, si mi manera de percibir el entorno va cambiando, también mi espiritualidad tiene que cambiar. Yo no puedo mantener una espiritualidad basada en el siglo I con todos los avances que han tenido 21 siglos. El cristiano progresista quiere poder aterrizar las enseñanzas de Jesús al presente, poder interpretar lo que enseñó el maestro de Galilea aplicándolo a nuestros días. Eso es como en grandes rasgos lo que es un progresista. Pero ahora, si nos vamos al fondo, un cristiano progresista podríamos definirlo como es alguien que cree que lo más importante de la espiritualidad cristiana es la predicación de Jesús por sobre todo lo demás. Las enseñanzas de Jesús por encima de los demás. De hecho, el eje central del cristianismo progresista es el gran mandamiento, bueno, el mandamiento que Jesús dejó, ¿no? Ama a otros, ama a ti mismo y ama a Dios, que podamos verlo en Mateo 22, ¿no? Donde Sí, le sí. preguntan cuál es el gran mandamiento, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Y hay algo que ahorita vamos a tocar ese tema, pero escribí aquí el fundamental y el conservador, digamos de esa manera, es su religión es sobre Jesús y el cristianismo progresismo enfatiza la religión de Jesús, su Ya. forma real de ser y relacionarse con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Exactamente. Y eso que dices, o sea, lo sintetizaste de una manera hermosa, bro. Porque a final de cuentas, el conservador tiene una espiritualidad de Jesús porque tiene la espiritualidad de la escuela Paulina. Paulina estaba enfocado en Jesús y de ahí él toma las ideas y los demás ya están viendo la percepción que alguien más tenía sobre este Jesús. El cristiano progresista trata de acercarse lo más que pueda a la enseñanza de Jesús, aunque Jesús no dejó nada escrito, pero tratamos de que lo que mueve nuestra espiritualidad sean las distintas perspectivas, las 4 perspectivas que se nos dejaron plasmadas en los evangelios sobre quién fue Jesús. Ahora, Ujú. algo importante es que el cristiano progresista, cuando lee esas enseñanzas, buscamos leerlas con el criterio amplio de saber que estamos leyendo a un autor y no a Jesús. Y saber que el hecho de que se le atribuyan palabras a Jesús no significa que Jesús las tuvo que haber dicho, sino Sí. que significa que es lo que estos autores recuerdan que más les impactó de Jesús. Entonces, creo que esa es una de las diferencias más grandes al aproximarnos a los evangelios entre progresistas y conservadores, ¿no? Nosotros sabemos que fue un autor escribiendo sobre Jesús. Ujú. Conservador sí dice, si está en letras rojas, fue palabra Fue de Jesús. Jesús.